Cristina también con lo que ella nos enseñó, y Alejandro, que con Alejandro tenemos mucho en común. Hacemos algo muy parecido, que es el trabajo con los sonidos ancestrales. Entonces, desde mi experiencia es lo que les voy a contar. Eh, Primero, comenzar explicándoles que yo desde el año 2001, yo vivía en Santiago de Chile, en la ciudad, en la capital. Y entonces, desde muy joven me interesaba el tema de los pueblos ancestrales y me interesaba conocerlos, pero desde un punto de vista étnico, o sea, eh, vivenciar sus costumbres, vivenciar sus formas de vida, su habla, su lenguaje, su manera de hablar, su fonética, los sonidos que ellos expresaban, participar de sus ceremonias, verlos, escucharlos y sentirlos, intentar captar al máximo ese aprendizaje, pero de manera vivencial, personalmente. Entonces, estuve recorriendo algunos lugares de Sudamérica y viví en Cusco, en Venezuela, el año pasado en Brasil, estuve visitando comunidades indígenas y Valle del Elqui acá en Chile, y ahora vivo en territorio mapuche. Y entonces desde que salí de Santiago el año 2000, comencé a hacer ese tipo de investigación de los pueblos ancestrales. Una de las cosas que siempre me llamó la atención fue el tema de los sonidos, ¿sí? El aspecto sonoro de los pueblos ancestrales, su manera de hacer sus rituales o ceremonias o actos sagrados que siempre van acompañados de objetos sonoros o de cantos, ¿sí? De sonidos, de melodías. Es como que el sonido es parte de nuestro, de nuestra vida, ¿cierto? Sobre todo en ese aspecto que es un aspecto muy sagrado. El sonido siempre está ahí involucrado. Eh, Voy a compartir una pantalla. ¿Puedo ya, David? Sí, está habilitado. Ya, entonces voy a compartir pantalla para expresar mis reflexiones y con sonido. Espero que se escuche también el sonido. Ahí se ve la pantalla. Ahí se ve. Un oído. Se ve, Sí. ¿cierto? Ya. Bueno, esto lo quiero, comienzo con esta imagen porque lo que, la reflexión que quiero hacer primero es en cuanto a cómo nosotros escuchamos. Eh, Pienso yo que tal cual como nosotros ahora en la actualidad escuchamos, me imagino que antiguamente era algo muy similar, o sea, entiendo que nuestro sistema auditivo no ha cambiado mucho en 2000, 3000 años, 5000 años, desde que por lo menos existen los instrumentos cerámicos que son los que he investigado. Pienso que no ha cambiado mucho el sistema auditivo de nosotros los seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo relaciono con los elementos. El sonido, sabemos que viaja a través del aire, ¿sí? Algo que es impalpable, ¿cierto? El sonido no lo podemos tocar, pero sí lo podemos escuchar. Pero para escucharlo necesitamos de este sistema auditivo. Y, y comienza, desde mi punto de vista, viajando a través del aire, del elemento aire. Luego entra a este sistema auditivo y si nosotros analizamos un poquito eh, sobre el sistema auditivo del ser humano, entonces nos damos cuenta que a través de los elementos va viajando, o sea, pasa por los huesecillos, ¿cierto? La tierra, elemento tierra, después pasa por un sistema acuoso, ¿sí? El elemento agua y finalmente se transforma en electricidad, o sea, lo que nosotros entendemos como sonido, o sea, lo que nuestro cerebro entiende como sonido, lo que viene de afuera a través del viento, finalmente nosotros lo estamos recibiendo como señales eléctricas. ¿Eh? Entonces, para mí eso yo lo encuentro impresionante. En el fondo, nuestro cerebro lo que percibe como sonido son señales electroacústicas. Eh, entonces, eso para mí es un ciclo. Y ese mismo ciclo yo lo veo que se repite en el trabajo con el barro. El barro también trabaja con los elementos. Comenzamos con el aire. El aire es el que
va oreando la pieza, ¿cierto? En la cerámica, todo alfarero que trabaja con cerámica trabaja con el barro, que es la arcilla, la tierra con el agua, los dos elementos, y el aire siempre está ahí funcionando, ¿cierto? El aire siempre está secando la pieza, la está aireando, la está compactando, hasta que finalmente la pieza está terminada y después ya tiene que pasar por el elemento final, que es el elemento fuego. En alfarería, en cerámica una pieza no está terminada, a pesar de que ya pasó por los tres elementos, o sea, tierra, agua y el aire, pero no está terminada mientras no pase por el fuego. El fuego, pienso en la cerámica, es un elemento alquímico que transforma las piezas cerámicas. Todas las piezas cerámicas que hoy en día nosotros conocemos y que están en museos generalmente, para investigación y para que nosotros las podamos observar también, todas esas piezas cerámicas pasaron por fuego. Si ese barro, esa arcilla que nosotros modelamos y que hicimos algún instrumento, no la pasamos por fuego, esa pieza nosotros si la enterramos en un mes ya desaparece. Si es que hay lluvia, por ejemplo, hay hielo, esa pieza desaparece. Pero cuando pasa por el fuego, entonces ocurre esa transformación alquímica que puede estar miles de años bajo tierra, bajo agua, bajo hielo, como acá en territorio mapuche, y después que se desentierra la pieza está intacta. Entonces ahí ocurre ese proceso alquímico. Y en cuanto a la forma de escuchar, entonces toda esta transformación que nosotros vemos en el sistema auditivo, finalmente para mí se traduce en vibración, y esa vibración es frecuencia. Aquí solo pongo como ejemplo esta tabla que hace un paralelo entre las frecuencias y las notas musicales. O sea, todo es frecuencia, ¿cierto? Todo lo que nosotros escuchamos, en el fondo, se está transformando en ondas vibratorias, en frecuencia. Y esa frecuencia también nosotros la encontramos en los colores. Los colores también tienen una frecuencia, ¿sí? Y si esa frecuencia nosotros entonces la tradujéramos a sonido, podríamos escuchar el sonido del color, ¿sí? Y, y he hecho algunos experimentos en los cuales también he podido comprobar que la vibración también forma geometría, ¿sí? En este caso, en la foto, esos son unos cuencos de arcilla que he hecho y les pongo agua y, y con eso yo busco la nota, la vibración que tiene el cuenco con el agua, porque hay que primero encontrar la vibración que tiene, la vibración base del cuenco con el agua, y entonces cuando le pones la misma vibración con un medio electrónico, entonces esa agua comienza a formar geometrías. O sea, comienza a dar formas, ¿sí? Formas geométricas, de acuerdo al tipo de vibración. Si son armónicos, o sea, si tenemos la vibración, la frecuencia, si sabemos qué frecuencia tiene este cuenco con su agua, y le damos esa frecuencia, entonces nos va a dar una geometría. Y si hacemos sus múltiplos o sus armónicos, entonces nos van a ir dando diferentes formas geométricas, ¿sí? Entonces para mí la vibración, la frecuencia también se transforma en geometría. Y eso es lo que yo también veo en la cerámica, en los trabajos de los pueblos ancestrales. Aquí nosotros vemos tres piezas cerámicas de pueblos prehispánicos. Son distintos pueblos prehispánicos. La primera es una botella silbadora Wari, la segunda es un jarro diaguita y el tercero es un jarro pequeñito inca. Y vemos que los tres tienen distintos diseños, distintas geometrías, ¿sí? Eh, ¿qué veo con eso? Para mí, la vibración o el sonido no solo es eso, no solo es lo que escuchamos, también es una energía, es una vibración, es una geometría. Y desde mi punto de vista, eso es lo que marca, lo que da la característica de distintos pueblos ancestrales. O sea, desde mi punto de vista, desde mi investigación que he hecho, la geometría que tienen los pueblos ancestrales en cada territorio depende de la vibración o la energía que tiene cada territorio, justamente. ¿Sí? O sea, acá en territorio mapuche nosotros vemos que existen distintos ñimín, que se les llama. Los ñimín son los simbolismos mapuche, como estos que vemos en la foto. También los mapuches tienen sus propios ñimín, sus propios simbolismos.
Y, y ese, desde mi punto de vista, depende de las vibraciones que existen acá en este territorio. Lo mismo que los sonidos que se utilizan acá en este territorio tienen que ver con esa energía. Y es por eso también que se puede entender por qué los pueblos ancestrales protegen tanto el lugar donde ellos viven y por qué también protegen de estar en su territorio. Acá en territorio mapuche, cuando sucede eh, y sigue sucediendo que a personas de territorio mapuche se les saca de su territorio y en el caso ya de figuras como los machi, por ejemplo, que son las personas de más alto rango religioso, por decirlo de alguna manera, o ceremonial dentro del pueblo mapuche. Entonces, cuando se les saca de su territorio, ellos enferman y ellos tienen que volver a su territorio por necesidad, porque están conectados a esa energía, a esa vibración. ¿Sí? Entonces, en base a eso, yo después conocí la alfarería con el tiempo, hace 5 años atrás, conocí la alfarería acá en este territorio, por las Wisú Somo, que lo que había mencionado Victoria, que son las mujeres alfareras, y de acá de este territorio mapuche. Aprendí la alfarería con ellas y luego, como me interesaba el tema de los instrumentos sonoros, de los sonidos, entonces fue que se me abrieron las puertas y pude ir a museos. Eso también es toda una historia porque yo cuando llegué acá a este territorio, justamente hace 5 años atrás, llegué acá a Panguipulli, hice mi pago correspondiente, mis peticiones a los espíritus y mi compromiso fue ese. Dije, yo lo que aprenda acá me comprometo a enseñarlo. Y desde ahí siempre se me han abierto las puertas, nunca he tenido dificultad para poder ir a museos, a tomar registro de piezas o para recibir instrucciones de maestros o maestras alfareras. Eso algo que yo rescato mucho y agradezco bastante porque este no es un trabajo que he ido aprendiendo solo, es un trabajo que gracias al apoyo y a los saberes que me han ido compartiendo esas kimché, y esos kimché, que son los sabios y sabias de acá de este territorio, es gracias a eso que he podido ir tomando todo este conocimiento, estos saberes. Y entonces esas piezas que ven ahí son piezas del museo, estas están en el Museo Chileno de Arte Precolombino, son piezas sonoras, todas emiten sonido, pertenecen a distintas culturas, distintos pueblos. Esta es una pieza jamacoaque de la zona de Ecuador ancestral. Estas dos botellas silbadoras son del pueblo Vicús, del Perú ancestral. Este es un silbato simple chimú, este otro es un silbato nazca doble, y esta es una ocarina tairona de la Sierra Nevada de Santa Marta, del pueblo tairona. ¿Sí? Son todos silbatos prehispánicos, o sea, antes de la llegada europea a América, ya estaban estos instrumentos, o sea, son instrumentos de más de 1000 años, algunos 2000 años incluso, y llegué a ver, a estudiar unos instrumentos que tenían 3000 años de antigüedad, que están en el museo. Entonces, y así como los ven en estas fotos, todos los instrumentos se mantienen intactos, son piezas cerámicas, o sea, es barro que ya pasó por el fuego, así ya que ya pasó por esa transformación alquímica y hasta el día de hoy producen sonidos. ¿Sí? Les voy a mostrar a ver si puedo compartirles un video. Eh, este tiene audio, espero, si no escuchan el audio me avisan inmediatamente. Aquí en estas son 3 botellas que les voy a mostrar que pertenecen al Museo Chileno de Arte Precolombino. Estas son las piezas originales, para que escuchen sus sonidos originales. ¿Sí? Gracias, muy delgada, curva. Ese sonido. Esta es una botella silbadora del pueblo Huari Tiwanaco. Y estas son las 2 botellas Vicus. Es una botella silbato simple.
Y esta otra es una botella doble con cámara de resonancia, así se le llama, es por el sistema sonoro que tiene. También pertenece al pueblo Vicus. ¿Sí? Esos, por ejemplo, son algunos de estos instrumentos que he podido sacar registro allá en el museo, el registro fotográfico y registro de audio. Eh, bueno, otro tema, por ejemplo, imagínense el momento cuando pude sacarle sonido, también es algo impresionante el pensar que hubieron, que esos instrumentos tenían 2000, 3000 años de antigüedad y poder tocarlos es algo que realmente te motiva, ¿cierto? Te emociona. Estos son otros instrumentos también del Museo Chileno de Arte Precolombino. Estos ya son silbatos simples, se les llama, excepto el silbato Nazca, que es un silbato doble, que también lo voy a comentar más adelante. Son silbatos simples. Acá hay unas réplicas de silbatos, ¿sí? Este es un silbato ocarina, se le llama también, pero no tiene más sonidos que... Tiene un solo sonido, o sea, no tiene agujeros de digitación. Y el sonido se saca aquí en el hombro. Si ven ustedes, aquí tiene una ranurita donde se sopla y aquí tiene el bisel que provoca el sonido. Es un cuerpo hueco, solamente el tronco es hueco y entonces produce un sonido. Este es de la cultura maya jaína, ¿sí? Este es un silbato tairona, del pueblo tairona que quedaba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ahí eh, descienden los ahora conocidos arhuaco y los cogi, ¿sí? Los mamos arhuaco y los cogi. Este silbato tiene 4 agujeros de digitación y tiene otro sistema sonoro, ¿sí? Cada pueblo tenía distintas formas de producir sonido con el barro, ¿sí? Yo he investigado sobre todo los silbatos globulares que se conocen. O sea, a este se le llama silbato globular, que es un glóbulo, un cuerpo hueco, que se provoca el sonido a través de un tubo, que está aquí un canal, y que choca ese aire en el bisel. Esa es la forma en la cual yo aprovecho la tecnología. En mi caso yo soy dibujante técnico y hago registros 3D de piezas, entonces gracias a eso es que las piezas originales yo he podido hacer reproducciones 3D y después ya se logra entonces hacer el modelo en arcilla. Hoy en día lo estoy haciendo gracias también a una impresora 3D en la cual el modelo 3D se imprime con impresora 3D, de ahí puedes sacar un molde y la ventaja que tiene eso es que la pieza que vas a sacar de resultante va a ser prácticamente igual, exactamente igual a la pieza original. ¿Y cuál es la idea de eso? En mi caso es la investigación, o sea, en mi caso no es hacer piezas que inspiren a un instrumento antiguo. En mi caso, lo que yo busco es hacer una pieza exactamente igual para poder reproducir el sonido que tenían los antiguos. Es la parte de mi investigación, o sea, poder saber cómo los antiguos provocaban sonidos, de qué manera y qué tipos de sonidos provocaban. Aquí estas son botellas silbadoras y con esto les quiero mostrar eh, cómo también esto da a entender que los pueblos ancestrales además tenían una cierta, por llamarlo una escuela, podríamos decirlo, una escuela de saberes, de instrumentos sonoros. Aquí es la misma botella silbadora, a esta se le conoce como una botella silbadora simple de un cuerpo, o sea, un cuerpo porque vemos aquí una botella, y simple porque aquí tenemos el silbato, en este caso, es un silbato que no tiene una cámara de resonancia, es un silbato muy simplecito, y vemos que en estos 2000 años de diferencia, o sea, desde la cultura virú-gallinazo, pasando por Vicús, Huari, Lambayeque y terminando en Chimú, que es la más cercana a la llegada de Europa, de los europeos a América, tenemos cerca de 2000 años de diferencia y vemos que las botellas silbadoras son exactamente las mismas, el sistema sonoro, ¿sí? Lo que cambia
es la forma, porque la forma depende de la ancestralidad, de los saberes de cada pueblo y como les digo también de la energía que hay en cada territorio, según mi experiencia, según mi investigación. Todo depende de la energía que hay en cada territorio, pero el sistema sonoro viene a ser exactamente el mismo. O sea, aquí tenemos la entrada de aire y tenemos el silbato, ¿sí? Que sale, o sea, el aire entra por la botella y sale acá por la cabeza el silbato, la unión asa con el cuerpo. Aquí también tenemos la unión del asa con el cuerpo y tenemos el silbato escondido en el asa. Acá tenemos lo mismo, si se fijan. ¿Ven? El sistema sonoro es el mismo. Este es el silbatito. Acá lo mismo, tenemos el silbato en los lambayeques y en los chimú, que son los más cercanos a la llegada de los europeos, tenemos también aquí el silbato. Y estas son botellas silbadoras dobles. La diferencia con las botellas silbato simple, estas son simples, estas son dobles. La diferencia es que las botellas silbatos dobles tienen una cámara de resonancia, en este caso, y esa cámara provoca un segundo sonido, ¿sí? Es un salto que se logra gracias a esa cámara de resonancia que se hace de arcilla con ciertas aberturas, y entonces ese sonido provoca un doble sonido, que es este que voy a tocar ahora. ¿Sí? Ese sonido lo provocan las cámaras de resonancia. Y entonces también nosotros vemos aquí ya más de 2000 años, 2500 años de diferencia entre los pueblos, comenzando por los chorreras. Se entiende hasta ahora que la cultura chorrera es uno de los primeros pueblos que trabajaron con botellas silbadoras, con cámara de resonancia. Y vemos que entre cada pueblo, a medida que vamos avanzando en el tiempo, terminando por los chimus, todos tienen el mismo sistema sonoro también. O sea, se entiende que había una especie de escuela, ¿cierto?, de saberes sonoros. ¿Sí? Estas, estas botellas se las voy a hacer sonar ahora. A ver, voy a mostrarles unos videos. A ver. Así es como suena una botella silbadora con cámara de resonancia. Esa es la botella silbadora y, y las ocarinas, aquí les voy a poner una ocarina, que son los silbatos globulares con agujeros de digitación, suena así. ¿Ya? Esa es, esa es así es como sonarían las ocarinas. Y finalmente, ya lo último que les quiero mostrar en cuanto a los instrumentos sonoros, ahí estoy haciendo una botella silbadora. Esas son dos botellas silbadoras, las que vimos en el video. Y lo último que les quiero mostrar en cuanto a los instrumentos sonoros prehispánicos es otro trabajo que ellos ejercían que eran los silbatos dobles.
estos tipos de silbatos que yo les he mostrado, las botellas silbadoras, por ejemplo, y estos silbatos dobles, son instrumentos que solamente se conocen acá en el mundo prehispánico. O sea, América, eh, los pueblos ancestrales americanos, podríamos decir que eran los ingenieros en sonido, que tenían una alta tecnología para su época, ¿cierto? No hablando en términos de electrónica, porque no existía, pero ellos tenían una experiencia y unos saberes en cuanto a sonido que podían lograr las botellas silbadoras simples y las botellas silbadoras con cámara de resonancia, que es algo que no se conoce en ninguna otra parte del mundo. Y también lograban lo que les voy a mostrar ahora, que son los silbatos dobles. Estos silbatos dobles lo que provocan es una diferencia, una leve diferencia de frecuencia o de sonido o de tono, porque frecuencia es tono, ¿cierto? Entonces los silbatos dobles se crean, los antiguos, los ancestros, elaboraban estos silbatos, que eran dos silbatos que sonaban muy parecidos, pero tenían una pequeña diferencia de frecuencia. Entonces, esa pequeña diferencia de frecuencia lo que provoca es lo que se conoce como batimento o sonido tara, que es un vibrato que también se le llama sonido fantasma o sonido psicoacústico, porque ese tercer sonido que se genera se entiende que no es un sonido físico, sino que es un sonido que se crea en el cerebro. O sea, cuando se escuchan esas dos vibraciones similares, el cerebro crea un tercer sonido que es la diferencia de frecuencia. O sea, si tengo una frecuencia en 440 Hz, por ejemplo, y una frecuencia de 430 Hz, y hago sonar esos dos silbatos, entonces esa diferencia de 10 Hz es la que yo voy a estar escuchando además en el cerebro. ¿Sí? Es un tercer sonido, batimento se le llama. Y entonces se entiende que los antiguos, ellos buscaban provocar ese sonido. Entonces ahí tenemos otra diferencia con los sonidos de Europa, por ejemplo, que es el sistema sonoro que nosotros aprendimos en la escuela. Aquí en América todos estamos educados con el sistema sonoro europeo. Y entonces, si nosotros escuchamos dos instrumentos que tienen una pequeña diferencia de vibración, nosotros decimos está desafinado. Pero para los antiguos, para los pueblos ancestrales americanos, era exactamente eso lo que se buscaba, que hubiera una pequeña diferencia de vibración para provocar ese tercer sonido. Lo que se entiende, lo que se piensa es que este vibrato, este batimento, se buscaba conseguir a, intencionalmente para llegar o para incrementar ese estado de conciencia. ¿Sí? En mi caso yo no le llamo estado alterado porque yo pienso, desde mi punto de vista, pienso que nosotros en la vida actual vivimos en un estado alterado de conciencia y cuando logramos entrar en meditación o por algún medio o a través de una meditación o a través de sonidos como la sonoterapia que se ha estado hablando acá, muy bueno, pienso que ahí se llega a estados de conciencia, ¿sí? A estados de conciencia despierta. Entonces, también pienso que a través de estos batimentos o de estos sonidos se lograba incrementar ese estado de conciencia. Quizás apoyándose en plantas maestras, como también se ha mencionado acá, como la ayahuasca, que se utiliza hasta el día de hoy, ¿sí? En los pueblos de Pucallpa, Iquitos, en Putumayo, ¿sí? Y en tantos pueblos del Amazonas. Y entonces, quizás gracias a eso se lograba entrar en esa conexión con la naturaleza. Se dice, o sea, se entiende hoy en día con los estudios que la naturaleza no tiene sonidos puros, son mezclas, son armonías, ¿sí? Son conjuntos de sonidos. O sea, el sonido de un ave, por ejemplo, no es un sonido puro, no se entiende hoy en día como un sonido puro. Es una mezcla de sonidos, ¿sí? Que forman el sonido de un ave y cada ave tiene un sonido diferente. El agua también es una mezcla de armónicos que forman el sonido del agua y que nosotros podemos interpretar en nuestro cerebro como el sonido del agua, de manera eléctrica, porque tampoco podemos escuchar el sonido físico, sino que es el cerebro el que traduce y a través de ondas eléctricas interpreta como sonidos del agua. Para mí todo eso es una maravilla y pienso que los ancestros tenían un acabado conocimiento y ellos entendían perfectamente cómo se producían este tipo de vibraciones, este tipo de sonidos. Eh,
Por algo pienso que ellos eran tan minuciosos en investigar los sistemas sonoros, en este caso los sistemas sonoros cerámicos, y hacían este tipo de inventos quizá en un comienzo, que después ya se transformaron en escuelas de instrumentos sonoros, que llegaron a tal perfección que, como les digo, hay instrumentos que solamente se conocen acá en América, ¿sí? Esto, bueno, y de estos silbatos dobles, acá todos los que les muestro son silbatos dobles. Desde uno que, el más complejo y antiguo, que son los silbatos, estatuillas silbatos de la Tolita, hasta los silbatos de Arica, estos son silbatos del pueblo Arica, estos son silbatos del pueblo Nazca, y son silbatos dobles que producen ese sonido de vibración, ese batimento. Acá hay otros silbatos que, que pertenecen a pueblos de la costa de Ecuador y también son silbatos dobles. Incluso algunos, este es el que pude registrar, de hecho lo tengo acá en 3D, a ver si se los puedo mostrar. Eh, este es el silbatito doble, ¿sí? Ahí está. Silbato doble, son dos silbatos que están aquí, ¿ven? En los hombros. Aquí en los hombros tiene un silbato y acá tiene el otro silbato, ¿sí? El sonido o el aire entra por la cabeza, es un cuerpo hueco, ¿sí? Un cuerpo hueco completamente y el aire entonces entra por el cuello y sale finalmente por estos conductos o los aeroductos y chocan en el bisel y provocan el sonido. Y entonces aquí tenemos un silbato y en el otro lado tenemos el otro silbato que provocan un sonido que se logra el batimento. Hay algunos de estos instrumentos, que por lo menos los que yo he visto en el Museo Chileno de Arte Precolombino, que además en el brazo, en uno de los dos silbatos, tienen un pequeño orificio y entonces yo he hecho unas réplicas de esos, algunos experimentos, y entonces con ese se logra obviamente dar diferencias de ese tercer sonido o de ese sonido fantasma. Cuando tapamos o destapamos levemente ese agujerito, entonces se provoca diferentes frecuencias y al haber diferencias de frecuencia, entonces el tercer sonido o el batimento se escucha diferente, ¿sí? Y eso, si uno lo mantiene, obviamente te provoca un estado que te puede inducir a la meditación. Ya, eso es en parte lo que les quería mostrar. Ahora les quiero mostrar cómo suenan algunos instrumentos. Este, por ejemplo, es la botella silbadora, ¿sí? Las botellas silbadoras son dos cuerpos de agua que se llenan con agua. Un cuerpo se llena con agua y se conectan a través de un tubo y entonces en el otro extremo tiene un silbato que al tener una cámara de resonancia, que es esta que está afuera, se le llama cámara de resonancia, provoca el segundo sonido, ¿sí? ¿Sí? Ese es el segundo sonido. ¿Ves? A diferencia de las botellas silbadoras simples, esta es la réplica de la botella Guariti Guanaco, ¿sí? Es el tamaño exacto de la botella, y este es un silbato simple, ¿ven? Es solamente un silbatito que está aquí, y este entonces se hace sonar solo soplándolo. A diferencia de las botellas silbadoras que suenan ya con agua y que provocan doble sonido. Y, y esta es otra, esta es una botella silbadora también del pueblo Mochica, es una réplica Mochica. También tiene una cámara de resonancia y la voy a hacer sonar. Traje agua para que vieran cómo suena desde el comienzo, desde que se llena con agua. Perfecto. ¿Sí? Esa es una botella silbadora con cámara de resonancia. Y las otras, los otros ya son los silbatos dobles, como este, que de la cultura tumaco la tolita,
¿sí? Que como les digo, son dos silbatos que están aquí, y al sonarlo provoca ese efecto que no sé si se irá a escuchar acá, el batimento. Y acá, y esta es otra que es una prueba de otro silbato con batimento. ¿Sí? Y, y eso, entonces, mi conclusión es que cada sonido de cada territorio tiene una expresión. Desde mi punto de vista, yo lo que busco cuando hago los silbatos y por las grabaciones que han visto, vivo en un territorio muy bonito, entonces para mí este territorio tiene una energía y entonces cuando hago mis instrumentos intento conectarme con esa energía, con esos espíritus del volcán, del lago, y, y cuando interpreto un instrumento, generalmente no hago algo preparado, sino que algo improvisado. Generalmente voy a la montaña, al lago, y en ese momento lo que ahí sale es lo que toco. Eh, y pienso que es mi manera, ¿cierto?, de autosanación. Lo tomo también por ese camino, ¿cierto?, de un autodescubrimiento y de una autosanación al replicar los instrumentos, al construirlos, al interpretarlos, al conectarme con el territorio, con sus energías, con su geometría, con su vibración, su frecuencia, ¿sí? Pienso que es una manera de sanación también, de equilibrio, porque te conecta con la naturaleza, ¿sí? Y quería, que a poquito tiempo, quería regalarles unos sonidos, ¿sí? En vivo, ¿se alcanzamos? Y David o Victoria, para, para Sí, tocar un poquito. alcanzas. Dale nomás. Ya, Puedes Vamos. compartir. Dale nomás. listo. Entonces ahora voy a invitar a... Ven, ven, sí, ven, sí. Voy a invitar a mi pareja, ella se llama Jimena, y Hola. también agradecerle públicamente porque hoy día preparé algo diferente al comienzo de la introducción en cuanto a los sonidos. Mi pareja fue una audióloga, entonces ella fue la que me estuvo instruyendo acerca de cómo escucha el oído y es algo que lo encuentro muy interesante. Entonces, para más adelante voy a preparar un tema, vamos a preparar un tema en conjunto que tenga que ver con la manera de escuchar, que es algo que lo considero sumamente interesante. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tocar tambor y ocarina para que escuchen cómo suenan los sonidos. ¿Sí? Ya. Espero que se escuche. Y esta otra es la réplica del silbato tairona que les mostré, que también está en escala pentatónica, tiene 4 agujeros, significa que provoca 5 sonidos, el sonido base y las 4 diferencias tonales de agujero. ¿Sí? Vamos a tocar. ¿Cómo queda?
Eso sería. Muchas gracias César, aplauso, aplauso virtual desde aquí, todos te aplaudimos, me imagino que los que están ahí están escuchando y están muy contentos de lo que hemos recibido de información. Eh, es hermoso poder compartir aquí esta simpleza y al mismo tiempo profundidad que tienen las culturas ancestrales, los que nos vienen a mostrar para rescatar y para que también seamos parte de ello. Les dejamos ahora 8 minutos para preguntas y respuestas, así que si ustedes quieren pueden preguntar en el chat, dar sus opiniones y bueno, César está aquí disponible para responder todas sus preguntas. Así que estamos aquí mirando qué les gustaría preguntar. Hola, buenas. ¿Les puedo preguntar algo por audio aquí? ¿Sí? Sí, claro. Dile nomás. César, bueno, agradecerte por toda la hermosa información que nos has dado, el conocimiento de recuperar y ponernos en evidencia eso que uno está escondido, no tiene acceso tan simple por ejemplo, todos los tipos de instrumentos que mostraste, que son hermosos. Yo solo quería una duda, que mostraste la penúltima ocarina que mostraste, que daba 2 tonos, creo. Si podías decir nuevamente cómo se llamaba, porque era otra, era una como más circular, no era como más circular. Era otra previa, que tenía daba como 2 sonidos al mismo. Esa, ¿cómo se llamaba? Que sonaba como que me fui a Sí, otro lado. sí, esta era la que yo les decía que es esta la hice para experimentar. Es, este silbato, hay otro de los que les mostré, otro silbato doble de los que les mostré que está en el museo, y yo para no hacer la pieza completa, esta la hice completa y es una réplica, pero el otro instrumento solamente hice los silbatos, que son los que están acá. Y entonces, y ese silbato es el que yo les digo que tiene en el brazo, tiene un agujero pequeñito y que es ese que está ahí. ¿Sí? Entonces, esta la hice para experimentar. Y por otro lado, lo aproveché, ¿cómo se le dice? Es un instrumento de prueba. Entonces, por un lado lo hice para hacer los batimentos y por otro lado lo hice para experimentar dos escalas que se ocupan en el mundo prehispánico. Esta es una escala andina y esta es una escala lakota. Entonces, la lakota suena así. Es pentatónica, las dos son pentatónicas. ¿Sí? Y la otra, ¿sí? Eso. Y juntas dan el batimento. ¿Sí? Es para probar el batimento. Para eso hice es una de las ventajas del instrumento de arcilla, que además uno puede hacer lo que uno estime conveniente. Esa era la cota, ¿no es cierto? Sí, esta, que es la misma de esta que toqué, que es la escala pentatónica la cota. Pero esa misma escala pentatónica, que es la cota, también se ocupa en el pueblo andino. Esta misma no ha cambiado de ocarina. ¿Ves? O sea, los pueblos ancestrales, los pueblos prehispánicos y también de otro lado del mundo, porque en Japón se ocupa la misma escala pentatónica. Yo he escuchado música japonesa que ocupan una flauta y yo la he podido tocar con esta ocarina, es la misma. Entonces esa escala pentatónica no solo ocupaba los lakotas, los navajos, sino que también se ocupaba en este mundo andino, prehispánico y en otras partes del mundo también. Muchas Una gracias. maravilla, una maravilla.
Aquí tenemos muchos comentarios, todos de gratitud, un baño de cultura, de innovar, además innovas al juntar ambos orígenes, bravo, hermoso, todo, muchas gracias, bellos sonidos, más que encantado, bien fascinante el baño de conocimientos y redescubrir el saber de los antiguos que alcanzan tanta perfección desde la vivencia sincrónica con la naturaleza. Eres un maestro. Los comentarios, algunos de los comentarios que están por el chat, ya podemos ver que estamos todos muy agradecidos de este compartir, de tu generosidad, César, y de todo tu trabajo, que al compartirlo se replica también y todos nosotros podemos incorporarlo a nuestras vidas. Queremos agradecerle a todas las personas que nos dejaron sus preguntas. Aquí tenemos también un curso online de silbatos cerámicos prehispánicos. El próximo curso de César lo va a estar anunciando próximamente, así que miren, aquí tienen todo este conocimiento donde le enseña a hacer las botellas silbadoras con cámara de resonancia, silbatos, ocarinas, las afinaciones, todo con detalle, las estatuillas, los silbatos dobles. Les cuento porque estuve ahí, entonces les estoy hablando de haberme sumergido con César y fue increíblemente impresionante, así como nos impresionamos hoy, el hacerlo, conectarte con la arcilla, tomarla con tus manos, es muy sanador y además es un aporte para las culturas que también necesitan ser reconocidas y rescatadas. César, muchas gracias por todo lo que compartiste. Palabras al cierre, si que quieres compartirnos algo antes de terminar estos últimos 2 minutos que nos quedan. Bueno, nuevamente agradecer por la oportunidad que me dieron para poder... Y algo que me había faltado y solo comentarlo ahora, que considero demasiado importante, una mezcla, una TEA que le llamo yo, que es la investigación, la difusión y la enseñanza. Son 3 aspectos que yo los considero muy importantes. Investigar, en este caso de los instrumentos prehispánicos, lo considero interesante, importante, poder difundirlo y poder enseñarlo. En mi caso, acá en este territorio, lo enseño en las escuelas a los niños, y mi objetivo fundamental de eso es que ellos puedan revalorizar, puedan rescatar sus raíces, y raíces firmes generan un árbol firme. Entonces, pienso que a través de estos saberes, compartiéndoselo a los niños, enseñándoselos a ellos, entonces ellos pueden fortalecer sus raíces, sobre todo los niños y niñas que tienen ancestralidad, que tienen un linaje ancestral. Eso por mi parte. Muchas gracias a ustedes también por escucharme, por estar atentos, y espero nos sigamos viendo. Increíble. Maravilloso. Vamos a compartirle el Instagram de César para Trinidad, que también está preguntando. Vamos al finalizar, compartir todos los datos de todos nosotros para que nos puedan seguir y también avanzar hacia el siguiente paso, porque esta es una introducción. Así que David, si quieres dar pase para que hagamos un pequeño break. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, César. Que Dios le dé 500 años de vida para que siga investigando y que pueda tener todo y podamos disfrutar de todo su conocimiento, que en verdad, increíble, increíble. Que Dios lo cuide mucho y maravillado, maravillado. Yo creo que quedamos todos con esta tremenda investigación, pasión. Cortas quedan las palabras para todo lo que nos enseñó. Así que vamos a darnos unos minutitos para volver a nuestro ser después de este maravilloso conocimiento, y entramos después con el Nico, que nos va a hablar también de tonos binaurales, como esto mismo del silbato que nos mostró, estos mismos tonos fantasmas. Vamos a hablar de eso, pero desde ahora la tecnología. Entonces, qué increíble que nuestros pueblos precolombinos ya sabían todo esto. Así que gracias, César. Vamos a estar viéndonos ahí en tu taller sí o sí. Qué bueno. Entonces, nos vemos. Un abrazo grande a todos. Un abrazo, que esté muy bien.